Bueno, me presento, yo soy el alumno Lucio Villaverde de la cátedra número 2 de Fisiología, Comisión 1. Yo voy a pasar a explicar lo que vendría siendo el ciclo cardíaco mediante el gráfico aportado o el esquema aportado por la cátedra de Fisiología. Básicamente, el ciclo cardíaco es el conjunto de fenómenos mecánicos que van desde una sístole hasta la sístole auricular siguiente. Este se compone de dos etapas, que va a ser la sístole y la diástole. La sístole viene a ser lo que vendría siendo la contracción ventricular y la diástole la relajación ventricular. Voy a pasar a explicar lo que vendría siendo la sístole, la cual se va a dividir en dos fases, que va a ser la fase de contracción isovolumétrica y la fase de eyección, que en el gráfico van a estar representadas acá. Contracción isovolumétrica y de eyección. La fase de contracción isovolumétrica vamos a contar con lo que vendría siendo un mismo volumen de sangre en los ventrículos, que va a ser de 140 mililitros, que gráficamente estaríamos acá. Esta sangre vino de lo que vendría siendo las aurículas, cayó por un pasivo y después por una contracción activa, que eso, bueno, lo voy a explicar al final del ciclo. Cuestión, cuando tenemos los ventrículos llenos de sangre, lo que va a pasar es que las presiones van a ser distintas. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo va a tener una presión de 7 a 14 mililitros de mercurio y el derecho va a tener una presión de 0. Esta presión se puede denominar como presión de fin de diástole, ya que vamos a estar viniendo de el fin de la diástole, que vendría siendo todo esto, y vamos a tener después la sístole ventricular. Bueno, ¿qué va a pasar? Esta fase va a comenzar 0,4 segundos después de lo que vendría siendo el inicio del QRS y va a comenzar con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que nos van a dar el primer ritmo cardíaco, que va a ser R1. Esto va a ocurrir cuando la presión intraventricular supere la presión auricular. Y el volumen ventricular, como dije, va a corresponder al C máximo, que va a ser de 140. Bueno, ¿qué va a pasar? Este mismo no va a variar, ya que las dos válvulas, tanto la auriculoventricular como la sigmoidea, van a estar cerradas. Pero ¿qué me va a dar paso a la siguiente? A la siguiente fase, que va a ser la fase de eyección, que va a ser la segunda fase, lo que vendría siendo la sístole. Bueno, lo que me va a dar paso va a ser cuando la presión intraventricular aumente, ya por el trabajo que van a estar haciendo las miofibrillas, y cuando supere la presión diastólica aorta, que va a ser de 80 mililitros de mercurio, cuando van a hacer que se abran las válvulas sigmoides, que me va a dar al paso lo que vendría siendo la eyección. La fase de eyección, básicamente lo que va a estar pasando es que se van a abrir las válvulas sigmoides, que en el gráfico estaría representado acá, que se están abriendo las válvulas sigmoides, ¿no? Y acá en este gráfico vendría a ser esta curva de acá. ¿Qué va a pasar? Se puede apreciar acá que en la presión aórtica, como está siendo superada, ¿no? Y como dijimos anteriormente, con el cierre de las válvulas auriculoventriculares me van a dar el primer ritmo cardíaco, y acá cuando el cierre de las sigmoides, después me van a dar el segundo. Pero antes que eso, habría que aclarar que el periodo de eyección se va a subdividir en tres periodos, que va a ser el periodo de eyección mínima, el periodo de eyección máxima y el periodo de eyección reducida. Básicamente lo que va a pasar en el periodo de eyección mínima no va a ser nada más que no va a haber mucha eyección de sangre, ya que solo
Este periodo va a estar destinado a vencer la inercia de la sangre que va a estar aportada por la arteria aorta y la pulmonar. En cambio, en el periodo de eyección máxima sí va a haber una gran cantidad de sangre que va a ser mandada a lo que vendría siendo la arteria aorta y la vena pulmonar, tanto la aorta por la izquierda y la pulmonar por la derecha, por el ventrículo derecho. Y por último va a ser el periodo de eyección reducida, que va a ser cuando el ventrículo izquierdo ya no tenga que eyectar y la expulsión nada más va a caer. Bueno, y después cuando terminemos se van a cerrar las válvulas sigmoideas que me van a dar lugar a R2 o al segundo río cardíaco. Y nada, eh, lo que va a bombear la cantidad de volumen de sangre que va a bombear el corazón en este momento, en esta sístole ventricular, va a ser de 70 mililitros. Dicho esto, podríamos pasar a lo que vendría siendo ya la diástole, porque la sístole va a terminar ni bien se cierran las válvulas sigmoideas. Y en la diástole vamos a tener la relajación isovolumétrica como primer, como primer, eh, como primera etapa. Bueno, vamos a tener lo que vendría siendo la relajación isovolumétrica. Se me olvidó aclarar que el volumen que va a estar bombeado, el volumen sistólico, va a ser de 70 mililitros de sangre y los otros 70 restantes son estos los que quedan en los ventrículos. De los 140 totales que teníamos. Bueno, después del cierre de las válvulas de las válvulas aórticas, lo que va a pasar es que los ventrículos se van a relajar y después se van a estar llenando las válvulas, las aurículas, disculpen, las aurículas, por lo que vendría siendo el retorno de la sangre ya vuelta oxigenada de los pulmones. Esto no va a dar paso a lo que vendría siendo la fase de llenado ventricular, que la fase de llenado ventricular se va a subdividir en tres etapas, que va a ser el llenado rápido, un llenado lento o diastasis, y la fase presistólica o contracción auricular. Básicamente que lo que va a pasar en este periodo es que la sangre, en la fase de llenado rápido, la sangre va a pasar de la aurícula a los ventrículos impulsado por un gradiente de presión. Y esta entrada tan brusca de sangre, lo que va a hacer es que vibren en sí los ventrículos y esto me va a dar paso al tercer ruido cardíaco. Después, lo que va a pasar es que en la fase de llenado lento o diastasis, ya no va a haber tanto pasaje de sangre al no existir gradiente de presión. Entonces lo que va a pasar es que ese 20% que queda va a ser la contracción de la aurícula para que caiga lo restante. Esto vendría a ser la fase presistólica o de contracción auricular y me va a dar paso al cuarto ruido cardíaco. Y va a presentar una elevación de la presión intraauricular, que va a ser la onda esta. Y después el ciclo se vendría a repetir, ya que este es el último paso, y después viene otra vez la contracción isovolumétrica. Quiero aclarar que cuando estaba describiendo la fase de llenado ventricular me confundí porque yo dije que la fase presistólica era la fase de llenado lento de diastasis. No, no es así. La fase de llenado lento de diastasis, nada más que no va a pasar nada más que no existir un gradiente de presión, se hace más lento y solo va a contribuir a un 15 a 30%. Cuando se contrae la aurícula, eso es ya parte de la fase presistólica o de contracción auricular. Nada, y eso. Bueno, me presento otra vez, soy el alumno Lucio Villaverde de la Comisión 1 de la Cátedra 2 de Fisiología. Voy a pasar a explicar lo que vendría siendo los focos de auscultación cardíaca. Para esto van a necesitar un estetoscopio.
y van a existir distintos lugares donde podamos escuchar los ruidos cardíacos. Uno va a ser en el foco mitral, que va a estar del lado izquierdo de la tetilla. El foco tricuspidio, que va a estar por debajo del esternón. El foco aórtico, que va a estar en lo que vendría siendo el segundo espacio intercostal del lado derecho. El foco aórtico accesorio, que va a estar en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo, más o menos por esta altura. Y el pulmonar, que va a estar en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo. Para cuando nosotros hagamos esta técnica, lo que vamos a estar buscando escuchar son los ruidos cardíacos, R1 o R2. Hay R1, R2, R3 o R4. El R1 o el primer ruido cardíaco va a estar dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y R2 o el segundo ruido cardíaco va a estar dado por el cierre de las válvulas sigmoideas, tanto la aórtica como la pulmonar, que nos van a dar el fin de lo que vendría siendo la sístole ventricular. Y nada, mi frecuencia cardíaca, antes de empezar el video me la medí y me dio de 80 latidos por minuto, que está dentro de un rango normal, mi frecuencia cardíaca.